examen de biología. ¿De qué es esta planta? ¿La conoce? Dicen aquí una cuna de Moisés, una palmita, da flores. Si yo no conozco esa planta, como si usted no la conoce, difícilmente, en mi poco conocimiento de botánica, sabré de qué es. Yo puedo ver algunos árboles como el mango, principalmente el aguacate, y saber de qué son. Puedo ver una zarza y puedo saber qué es. Puedo ver algunos otros árboles, algunas otras plantitas y saber de qué son, aún sin necesidad de que vea una flor o un fruto saliendo de ella. Esta planta no la va a ver florecer, mucho menos la va a ver dar un fruto. Pero si usted jala una de estas piezas, pero si usted llega a sacar una de estas ramas, que hace no mucho sacamos uno, debía haberlo traído tal vez, lo que va a obtener debajo de la tierra es una raíz llamada jengibre. Esta es la planta del jengibre. No podríamos saber de qué es la planta porque no vemos ni una flor, porque no vemos ni un fruto exhibiéndose en ella, pero principalmente porque no conocemos como tal la planta. Nos venden el jengibre, ya sea en paquetitos, ya sea rallado, ya sea de diferentes maneras, o la raíz como tal, limpiecita, sin tierra, a veces hasta pelada, lo compran algunos, pero no conocemos, y es más, en México ni usamos tanto el jengibre. Si hubiéramos nacido de ojos rasgados, comeríamos mucho jengibre. Tal vez en México pocas personas usan mucho jengibre, tecitos o algo. Yo no conocía la planta hasta que mi suegro nos trajo una planta de jengibre. No hubiera sabido que es una planta de jengibre, si no es porque mi suegro me dice, esto es un jengibre, se los doy y si le sacan la raíz, ahí van a encontrar el jengibre. Interesante, ¿no? Quédese con esa imagen. Vamos a orar y vamos a adentrarnos en el pasaje. No olvide la imagen de esta pequeña planta. Y Dios, te pedimos en esta tarde ya que tú puedas hablar a nuestros corazones. Confiamos en tu palabra, confiamos en su veracidad y pedimos que seas tú glorificado al acercarnos a tu palabra en toda reverencia, en el temor debido a tu nombre y con todo el deseo de encontrar en ella toda verdad útil a nuestras vidas y glorificarte por nuestra obediencia. Por nuestra obediencia te pedimos por Cristo Jesús que así sea. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 7. La semana pasada, 2 versículos, pequeños pero concretos, concisos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la ancha, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Vivimos en un cierto tiempo de cultura evangélica, llamémoslo así, donde muchas iglesias están dando por sentado que todo aquel que asiste a una iglesia, que todo aquel que tiene una temporada sentándose en las filas de la iglesia es un cristiano, porque va a la iglesia, porque carga una Biblia, porque habla como cristiano, porque viste como cristiano, es un cristiano. Y es un grave peligro pensar que todo aquel que asiste a un templo, que todo aquel que tiene 1, 2, 3 meses o años asistiendo a una congregación evangélica es un cristiano. Que todo aquel que de labios dice que es un cristiano, es un gran peligro. Es un gran peligro para el testimonio del evangelio y es un gran peligro para el alma que considerándose salva o considerándose fiel a Cristo, realmente no lo es. Vamos a leer a una primera vista estos versículos. Desde el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos? No tenía una uva, obviamente, por eso no traje una planta de uva. ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, vamos a observar 3 aspectos en esta enseñanza. Voy a tratar de ir muy concreto. El tema como tal lo titulé precaución.
Hermanos, este es un llamado a estar precavidos, a tener precaución. Es una advertencia de parte de Dios para el tiempo en el cual Mateo está escribiendo, para el tiempo en el cual Jesús está hablando a los discípulos, pero no fuera de tiempo tampoco para nosotros hoy en el 2018. Tal vez incluso hay una mayor alerta por la creciente corriente de movimientos, de ideologías, de doctrinas que están sacudiendo la verdad del Evangelio. No la van a derribar, no la van a silenciar, pero están alejando al hombre de la verdad que trae libertad, de la verdad que trae salvación. Esta es una atenta alerta, es un llamado a estar precavidos. Y precisamente el primer aspecto que quiero compartirle es que tenemos que atender la advertencia. Creo que el día jueves tembló, no sé. Mi esposa me dijo, no, aquí en Morelia creo no sentimos nada, mínimo yo en casa no sentí nada. Y mi esposa dijo que en Lázaro Cárdenas ella sí sintió el temblor. Y en México pues no pasaron desapercibidos porque la tenebrosa alarma sísmica se hizo sonar y las personas tuvieron que salir a las calles. Hermanos, el paisano que vive en la Ciudad de México o sus alrededores no titubea ante la alarma, mucho menos después del septiembre pasado. Escucha la alarma, en septiembre que estuvimos por allá pasó, no titubean ante la alarma. ¿Por qué? Por lo que han vivido, porque saben que no es un juego, la alerta sísmica, y que tienen que salir de su hogar, estar en un lugar seguro y no preocuparse si salió el chihuahua o si salió la cartera o si salió el teléfono o si salió... No, tiene que ocuparse en salir, tiene que atender la alerta, tiene que atender a la advertencia que se le está haciendo. Hermanos, tenemos que atender esta advertencia que se nos da en casi el final del Sermón del Monte. Guardaos de los falsos profetas. La advertencia es: ten cuidado, resguárdate, mantente en un lugar seguro. Guardaos. ¿Qué implica esta advertencia? La palabra usada aquí tiene la idea de volver la mente o atención hacia algo al mantenerse en guardia contra aquello. Explico un poquito más otra vez. Es volver la mente. Vamos a pensar en guardaos de esta manera. Allá está mi ofensor. Allá está quien está queriendo hacerme daño. Y el llamado, la advertencia es mantener la mente hacia algo al mantenerse en guardia en contra de aquello. Se me dejó venir, me va a atacar. Y aquí tengo un palo tirado enfrente. Estoy manteniendo mi guardia, pero a la vez no pierdo de vista el instrumento con el cual lo voy a recetar antes de que me recete él a mí. ¿Me explico con esto? Esa es la implicación que tiene aquí el guardaos. Una advertencia hacia mantener la mente, mantener la atención en algo, mientras a la vez mantengo la guardia contra aquello. Guarde esto. La advertencia presenta dos realidades de riesgo. Guardaos de los falsos profetas, 1, 2, que vienen a vosotros con vestido de oveja. Dos inminentes riesgos. 1, existen falsos profetas. Existen falsos maestros. 2, van a llegar a ti, van a venir hacia ti y con fin de adoctrinarte. Vamos a desenrollar algunas cosas antes de encontrar enseñanzas prácticas aquí. ¿Qué es un profeta? De aquí parte mucho el caer en una mala enseñanza. De aquí parte mucho estar expuestos a una falsa doctrina. De aquí parte mucho el sentarnos a ser instruidos a los pies de uno que dice ser algo que no es. ¿Qué es un profeta? Los profetas son los que de parte de Dios comunican al pueblo lo que ha de suceder e intiman lo que debe cumplir, dice el hermano Matthew Henry. Estos son los profetas, los que comunican al pueblo lo que ha de suceder, y en el Antiguo Testamento podemos ver muy claramente esto. Dios hablaba al profeta, el profeta tenía que ir delante del pueblo y advertirle, decirle lo que Dios había enunciado, que habría de suceder, y al mismo tiempo lo que Dios pedía
que ellos hicieran. Les intimaban a obedecer o a cumplir lo que Dios había dicho. Arrepiéntanse, era el mensaje del profeta. ¿Qué decía previo a esto? Porque el Señor tiene severo castigo para ustedes. ¿Qué quiere el Señor de ustedes? Que se arrepientan. Daba la advertencia, el mensaje de Dios, lo que habría de suceder. No eran adivinos, no tenían una bola mágica donde observaban estas cosas. Dios hablaba a ellos y ellos de parte de Dios hablaban al pueblo diciendo lo que Dios había enunciado y lo que esperaba en respuesta de su pueblo. Ese es un profeta, es el que anuncia o proclama de parte de Dios. El que anuncia o proclama de parte de Dios. El que profiere las palabras de Dios a su pueblo. En la práctica literal, como vemos en el Antiguo Testamento, creemos por la evidencia bíblica, por la narración bíblica, que no hay más hombre que de Dios reciba voz directa y que hable al pueblo cosa alguna distinta a lo que solo en este libro ha sido revelado. No lo digo yo, no lo dice el pastor Samuel ni ninguno de los ancianos de la iglesia. No nos sentamos en un concilio a decir, hermanos, ¿qué decimos acerca de los profetas en esta iglesia? ¿De dónde extraemos esta convicción? De la Escritura. Que Dios puso fin a los profetas en esta dinámica literal donde ellos escuchan la voz de Dios, donde ellos imparten al pueblo la voz de Dios y exhortan, animan, intiman al pueblo a que responda a lo que Dios está haciendo de ellos. Si quisiéramos encontrar una práctica parecida a este modo en el cual Dios habló a su pueblo en tiempos pasados, tal vez sería el hombre que predica lo que Dios ha hablado, revelado en la Escritura, no nuevo, no desconocido, no descubierto por su propia conciencia o por la tonelada de tacos que se cenó en la noche y cenó cosas que después anda diciendo, Dios habló. No creemos absolutamente en esto. Esto es un gran riesgo. Y decía que es muy latente esta advertencia en nuestro tiempo hoy porque estamos rodeados de iglesias, de hombres, de movimientos que dicen proclamar tener voz de Dios nueva, tener cosas de Dios reveladas para dar a conocer a los hombres. La función de los profetas en el Antiguo Testamento era literal, escuchaban a Dios, hablaban de parte de Dios, exhortaban e intimaban al pueblo a responder a su Dios, pero porque Dios había hablado. Y también existía en el Antiguo Testamento algunos que se hacían llamar profetas y que decían hablar en nombre de Dios, mas no necesariamente era así. Hoy en día hay muchos de estos hombres. Un profeta, lo que acabo de compartir de Matthew Henry, es los que de parte de Dios comunican al pueblo lo que ha de suceder e intiman lo que debe cumplir. Es el que anuncia o proclama de parte de Dios, el que profiere la palabra de Dios a su pueblo. Pero en este pasaje no nos habla de uno que profiere palabra de Dios a su pueblo, sino uno que dice proclamar de Dios. Esto es un pseudo profeta, uno que dice ser profeta. Y observamos dos elementos de la advertencia, estos dos elementos de que existen falsos profetas y que llegarán estos falsos profetas. Por lo tanto, debemos atender la advertencia, hermanos, no es cosa lejana. Estamos expuestos hoy más que nunca por los medios, la televisión, no se diga el internet, a sinfín de expositores que dicen hablar de parte de Dios. Y debemos estar atendiendo la advertencia, guardaos de los falsos profetas. Y para poder estar seguros ante el inminente peligro que representan los falsos profetas, ¿qué debemos hacer? Le voy a enunciar 3 principios: conocer la verdad, seguir la verdad y permanecer en la verdad. Así puede sonar, así de simple. Conocer la verdad, seguir la verdad y permanecer en la verdad. Y voy a usar 3 pasajes para fundamentar esto en la Escritura. Primera de Juan 2:20. Y mientras usted lo busca,
1 Juan 2:20, le digo, voy a compartirle en la Nueva Traducción Viviente. Así es que usted va a ver algunas palabras distintas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ustedes no son así. Juan está hablando acerca de los anticristos, de aquellos que hablan mentira acerca de Cristo, y les dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Aquel que es hijo de Dios, aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene la certeza de que el Espíritu de Dios mora en él de manera permanente. Y enfatizo de manera permanente para hacerle recordar que no va a haber momento en que el Espíritu fue a tomar un receso y usted se va a encontrar desprotegido ante la acechanza de un engañador. No, el Espíritu está en nosotros y dice el pasaje, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Juan está dando por sentado que aquellos creyentes a los que les está hablando conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, les dice, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Debemos conocer la verdad. Hermanos, si no conocemos la verdad de Dios, cualquier cosa nos va a sonar a verdad. Si nos dicen, hoy ven y trae tu ofrenda confiando que al salir de aquí Dios lo multiplicará y podrás comprar tu auto BMW que querías, si no conocemos la verdad, eso nos va a sonar a verdad. Lo vamos a creer y lo vamos a hacer así. ¿Ve el riesgo de no conocer la verdad? ¿Ve el gran peligro al que nos exponemos estando ausentes de la verdad de Dios? Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Dice Efesios. Seguir la verdad, con fin de crecer, de ser moldeado tal y cual Cristo es. Hermanos, debemos conocer la verdad, debemos seguir esa verdad. No basta con un conocimiento previo o ligero de las Escrituras, no basta con, tenemos que seguir en esa verdad, caminar en pos de esa verdad. Y tercero, debemos permanecer firmes, cimentados en esa verdad. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estar firmes. Y da la idea de que estamos inamovibles prácticamente. Bien cimentados, bien arraigados en esa verdad. Pablo maneja esta idea también. Cimentados, arraigados en la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para poder estar seguros ante el inminente peligro de la existencia de falsos profetas y de su acción para con los hombres, de su proclamación ante los hombres, hermanos, debemos conocer la verdad, debemos seguir la verdad y debemos permanecer firmes en esa verdad. Esto se llama convicción. Conocer lo que la Biblia dice, estar seguros que caminamos en la dirección adecuada porque la Biblia así lo enseña y no estar dispuestos a poner en tela de juicio ni a dudar ni a titubear en cuanto a lo que creemos es la verdad revelada de Dios. Los falsos profetas no representan un peligro tan solo por su existencia. Se dice que en la comunidad tal hay un falso profeta, pero está allá en el cerro, no causa ningún problema. No representan un problema por su mera existencia, sino porque actúan con fin de destruir y alejar a los hombres de la verdad. Por eso representan un peligro. Pudiera andar uno caminando por las calles con una credencial enorme que diga soy un profeta de Dios. Y puede no representar un peligro, pero en el momento que él abre su boca y empieza a proferir palabras fuera de la revelación de Dios plasmada en la Escritura, ahí representa un gran riesgo, no solo para el creyente, sino para el hombre que aún sin la fe de Jesucristo puede ser desviado por las mentiras de tal que dice ser algo que no es. El peligro mayor de los profetas consiste en el hecho de que normalmente sus enseñanzas tienen algunos elementos de verdad y suenan convincentes y atrayentes. Este es el gran peligro que vivimos hoy en día acerca de los profetas falsos, que sus enseñanzas realmente tienen elementos de verdad y suenan convincentes y mayormente suenan atractivos.
Proclama, confiesa, declara y lo tendrás. Tú eres un hijo del Rey. ¿No son mentiras o no? ¿O son mentiras? Leíamos acerca de la oración. Todo lo que pidieres en mi nombre, lo tendrás, lo recibirás. ¿Son mentiras? No. ¿Pero qué hay detrás de eso? Y empieza. Y entonces haz, y entonces di, y entonces declara, y ahí empezó a mezclar esa verdad con plena mentira. Pero aquel que no conoce la verdad, aquel que no sigue la verdad, aquel que no permanece firme en la verdad, va a empezar cada vez más y más como aquella ilustración de las caricaturas donde un personaje es llevado por su hambre con una pequeña mano de humo que le lleva y le lleva y le lleva hasta el lugar donde va a saciar su hambre. Y así es como es atraído el hombre que no conoce la verdad. Aquel que está ausente de la verdad revelada de Dios va a ser atraído por aquel que con toda astucia emplee elementos de verdad que sean convincentes. Él no va a hablar como alguien que no cree en eso. Él no va a decir que no tiene fe en lo que está proclamando. Al contrario, va a sonar muy convincente, pero también va a ser muy atractivo. Platicaba con las chicas acerca de sus iglesias, ahí en Querétaro, ahí en Salamanca, nuestra iglesia aquí y algunas otras iglesias bíblicas, algunas otras iglesias de este corte. ¿Por qué no están llenas como otras iglesias? ¿Por qué no hay tanta gente llegando? ¿Por qué no necesitamos un estacionamiento porque ya no caben los carros ahí en la calle? ¿Por qué no es tan atractiva una iglesia como esta? Porque tal vez el mensaje que se anuncia es muy incómodo para el hombre pecador. Prefiere escuchar de bondad, de amor, de gracia, sin que se toque pecado, muerte, justicia. ¿Me explico con esto? Y el mensaje de los falsos profetas suele ser así de atractivo. No incomoda a nadie, al contrario. Los llama así. Esto me gusta, esto me alienta, es muy bueno, me está motivando. Pues si te quieres motivar, vete al OmniLife y ahí tienen unas buenas dinámicas de motivación. Pero la Escritura realmente confronta al hombre pecador. El Evangelio realmente llama al arrepentimiento. Y por eso encarcelaron a un Juan que proclamaba un Evangelio de arrepentimiento. Por eso encarcelaron y cortaron la cabeza de ese hombre que no estaba pasando por alto las faltas y el pecado de los hombres. Y que su advertencia era: arrepiéntanse. Por eso Jesús mismo enfrentó persecución y en el propósito de Dios fue llevado a la muerte, porque su mensaje era incómodo. Y después de que Jesús resucitara, aquellos que le seguían y seguían proclamando esto decían: estos trastornan el mundo, estos ponen de cabeza al mundo. Y el mensaje era confrontante para el mundo. Contrario a eso, un falso profeta va a ser muy atractivo y tal vez va a llenar sus estadios de multitudes, pero no necesariamente esto llevará el título de verdad. De esta manera, aquellos que no conocen la verdad, que no siguen la verdad y que no permanecen firmes en la verdad, son presas fáciles de los feroces lobos que buscan alimentarse del rebaño. Es triste ver salir de congregaciones donde la palabra es anunciada con fidelidad y lo cual para algunos les hace ver no un mensaje tan atractivo. Es triste ver personas que emigran de ahí buscando donde se sientan mejor, donde sean saciadas sus necesidades, donde no se sientan tan incómodos, donde puedan sentirse amados y donde exista este principio de la tolerancia, donde no me juzguen. Y por eso mucha gente sale de iglesias donde con insistencia el pecado es enmarcado correctamente, donde la justicia de Dios es enmarcada correctamente, donde la gracia no cobra un sentido liberal para el hombre. ¿Me explico con todo esto? Y aquel que no conoce la verdad es presa fácil del lobo que está buscando devorar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dijimos: atendamos la advertencia. Si suena la alarma, hermano, presta atención a la alarma. Un día, no voy a decir el nombre, estábamos después del miércoles platicando, conviviendo bien a gusto, a la luz de un rico atolito caliente y un panecito, y sonaba una alarma, y sonaba una alarma, y sonaba una alarma, y yo me asomé, dije: ¿qué carro suena la alarma? Y no sonaba, y cuando me asomé afuera no sonaba nada, sonaba como por este lado y fuerte la alarma sonaba, casi como si tuviéramos un auto en ese pasillo y ahí estuviera sonando y sonando la alarma y nadie atendía la alarma. Resulta que la alarma se trataba de una alarma para antirrobo de celulares.
El ladrón ya se hubiera ido con el celular y nadie atendió la alarma. Hermanos, si se nos es dado una advertencia en la Escritura, es porque tenemos que atender esa advertencia. Si una alarma está sonando y está diciendo peligro, 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 hermano, atienda a la alarma, porque si no, estaremos en grave riesgo más adelante. ¿Qué más debemos hacer? Debemos observar, por tanto, cuidadosamente. Debemos observar cuidadosamente. ¿Por qué usted tiene que traer una Biblia en físico a la iglesia? Algunos usan electrónico, está bien, pero ¿por qué tiene que traer una Biblia y seguir la secuencia de lo que se va enseñando? O mínimo, si el predicador corre muy rápido y no le deja tiempo de buscar las citas, mínimo anote. Y cerciórese que lo que le estoy hablando, hermano, verdaderamente está contenido en la Escritura. Que no me lo estoy sacando de la manga y me estoy inventando algo con fin de sacar un bien propio o de causarle algún mal. Hermano, observe cuidadosamente. Usted tiene toda la responsabilidad como creyente de observar mi enseñanza, por ejemplo, este domingo, y juzgar mi enseñanza. Déjeme le aclaro antes de que se vaya a ir bien duro y a la cabeza. Que lo que yo esté enseñando verdaderamente sea lo que Dios habla en la Escritura. Que lo que yo estoy hablando no esté fuera del contexto, no solo inmediato del pasaje que estoy leyendo, sino general de toda la Escritura. Que no vaya fuera de relación de todo lo que estoy diciendo en la Escritura. Muy a menudo esta porción de Mateo 7 se usa para una corriente que proclama que aquel que peca, que aquel que cae fuera de la voluntad de Dios pierde su salvación. Y todo árbol que no lleva buen fruto es echado al fuego. Hermanos, eso es un pasaje fuera de contexto. Y yo podría leerlo así, decirle, ¿ven lo que dice aquí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y leído hacia aparte suena que Dios echará a aquel que no dé buen fruto, aquel que no sirva para nada, y lo desechará. Y no es lo que en su contexto dice. Hermano, observemos cuidadosamente. Pero ¿cómo podemos saber si estoy frente a las garras del lobo rapaz? ¿Cómo sé que estoy frente a un falso profeta? Puede ser una pregunta muy legítima. ¿Cómo sé que estoy frente a un falso profeta? Ya vimos que es necesario el conocimiento de la verdad, que es necesaria la permanencia en la verdad. De este modo podemos observar cuidadosamente y discernir sabiamente entre la verdad y la mentira. Si usted ve más a la señorita Laura que lo que lee la Escritura, va a saber distinguir una falsa señorita Laura, pero no un falso profeta. Si usted ve más las novelas que lo que lee la Escritura, va a saber distinguir cuando hagan un remake de la misma novela años después, pero no va a saber identificar la mentira. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces, hermanos? El tiempo sobrante no es tiempo en balde. El tiempo que tengamos, usémoslo para conocer la verdad cada vez más y más a fondo. Yo había dejado una práctica de lado que retomé hace unos meses, y es hacer mis anotaciones en mi tiempo devocional. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué el pasaje me está mostrando? Hermanos, esto es importante y yo le recomiendo esta práctica. Anote, escriba acerca de lo que Dios está hablando a su vida. No porque se vaya a volver un escritor famoso, no porque después vaya a publicar sus libros, y si lo hace, qué bien, pero el fin es que la palabra esté siendo recordada en su cabeza. ¿Y esta práctica en qué sentido me ayuda? Plasmo eso en mi libreta, pero durante la semana, por lo mismo que escribía a puño y letra, yo estoy recuerde la verdad que me fue enseñada en ese pasaje. Hermanos, me es bien útil. Si usted puede hacerlo, hágalo, yo se lo recomiendo. Trae ciertos beneficios más allá que el mero leer, reflexionar e irnos a nuestras actividades. Porque ya escribió y tal vez en la tarde, noche, usted puede regresar a casa, sacar esa libreta y en sus propias palabras recordar lo que estudió en un pasaje ese día. Pero necesitamos conocer la verdad y permanecer en ella y estar constantes, cada vez buscando más y más conocer quién es Dios, cómo es Dios, lo que Él verdaderamente ha hablado y lo que pide de nosotros. Si no lo conocemos así, alguien va a venir, nos va a decir quién es Dios, cómo es Dios y lo que quiere de nosotros, y se lo vamos a creer aun cuando sea una total mentira. Leímos en 1 de Juan 2:20, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Juan está suponiendo que el creyente conoce la verdad. Es responsabilidad del creyente conocer la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira, porque tienen la capacidad de discernir, de juzgar entre la verdad y la mentira.
Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente nueva de enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Creo que estoy leyendo también Nueva Traducción Viviente, no le puse aquí mi marca. Ya no seremos inmaduros como niños. No seremos llevados, arrastrados de un lado para otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Estamos rodeados, hermanos, de esto. Y tenemos que atender a la advertencia que se nos da en Mateo 7. Cuidad de los falsos profetas, porque estamos infestados, estamos rodeados de este tipo de enseñanzas. No solo ahora, en el tiempo de Jesús, por eso está diciendo esto. En el tiempo de los profetas mismos estaban rodeados de otros que decían ser profetas, hablando de parte de Dios, pero hoy se divulga de una manera más abierta. Usted puede abrir YouTube, buscar la predicación de la semana, hace como un mes que no hay predicación nueva, ya está ahí casi la computadora lista. Pero usted puede abrir, buscar la predicación de la iglesia, la enseñanza, y con solo el nombre o el pasaje, a un costado le va a aparecer un derivado de un montón de contenidos conforme al mismo tema. Y puede abrir cualquiera de ellos y en una de esas puede toparse con una total mentira, una desviación del evangelio. Y usted necesita tener la capacidad, por el conocimiento de la verdad, de discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Debemos observar cuidadosamente con todo conocimiento de la verdad, y de este modo nos daremos cuenta cuando alguien no solo por apariencia, sino por evidencia de su carácter es genuinamente quien dice ser. Dice ahí el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Le voy a dar otra ilustración. Aparte de esta plantita, antes de esta plantita nos regalaron otra que nos dijeron por título era una fresa. Tuvimos meses a la dichosa fresa en su macetita, bien preocupados en regarla, y decíamos, ya casi va a dar fresa, yo creo. Está creciendo. Y crecía la plantita, y nunca salían fresas. Ahí voy al internet, ¿cómo es la planta de fresa? Las hojas tenían apariencia de planta de fresa, los tallitos tenían apariencia de planta de fresa, pero su fruto no daba evidencia de que era una fresa. No había brotado ni siquiera una flor. Mucho menos iba a brotar la fruta que viene después de esta flor. La hermana misma nos volvió a dar otra fresa, la cual en unas cuantas semanas, después de sus cuidados, aventó una flor y después una rica, jugosa y dulce fresa. No me cupo duda de que esa verdaderamente era una planta de fresa. Por sus frutos podemos conocer una fresa. Y por sus frutos no podemos ser engañados. Yo le pudiera haber dicho, aquí está mi fresa, y se la vendo como fresa. Pero van a pasar meses, años, siglos, tal vez hasta se seque la planta y nunca le va a dar fresas porque no es una fresa. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice Lucas en el capítulo 6, versículo 45, en este mismo contexto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón hablará la boca, y lo que la boca externe será la evidencia de lo que hay en su interior. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De un corazón lleno de verdadera doctrina bíblica y del Espíritu Santo saldrán doctrinas verdaderas y hechos evidentes del Espíritu, pero de un corazón lleno de falsedad saldrán falsas enseñanzas y hechos falsos. No puede salir de un corazón corrompido, de un corazón lleno de falsedad, de un corazón falto del Espíritu, verdades espirituales, verdades, valga la redundancia, verdaderas, ciertas, ni mucho menos fruto evidente de vida. El verdadero creyente, como el verdadero siervo de Dios, ha de evidenciar su fe
por medio del fruto que el Espíritu de Dios produce en él. El carácter del creyente siempre ha de ser congruente con el carácter del reino celestial. ¿Recuerda que hablamos de esto al principio casi del Sermón del Monte? ¿Cuál es el carácter de un ciudadano del reino celestial? ¿Cuál es el carácter de un verdadero hijo de Dios? Y este carácter debe evidenciar exteriormente lo que verdaderamente en el interior es este hombre, no al revés. No a pesar de actos malos, voy a seguir admitiendo y confesando, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, mientras mis actos externos y más que los actos, mi carácter revelen que no soy quien digo ser. Gálatas 5, 19 al 25, usted puede buscarlo en casa, lo hemos leído, estoy seguro. Presenta un claro contraste entre el carácter de un hombre espiritual y el carácter de un hombre carnal. Y a la luz de esto me preguntaría y le preguntaría, ¿es posible saber si alguien es verdaderamente un creyente? Y cuando usted lea Gálatas y a la luz de lo que estamos leyendo en Mateo, la respuesta es un rotundo sí. Claro que sí es posible saber quién es un verdadero creyente. Como también es posible identificar un falso creyente y aún un falso maestro. No puede el buen árbol, dice Mateo, dar malos frutos. Si es un manzano y está en correcta condición, ese manzano dará deliciosas manzanas. Ni el árbol malo dará buenos frutos. No puede ese manzano con su raíz toda podrida y sus ramas todas secas dar deliciosas manzanas. ¿Me explico? El árbol malo no es un árbol que fue... Presta atención a esto. El árbol malo no es un árbol que fue bueno y se echó a perder, sino que es un árbol en mala condición, podrido, sin vida, y por tanto carece de la capacidad de producir fruto. O si acaso presenta algún fruto, este fruto también será malo. Enfatizo en esto. Cuando está mencionando de este árbol malo, no está hablando de un árbol que siendo buen árbol y dando buen fruto en algún momento, deja de dar buen fruto, se vuelve un árbol malo y es desechado. Pensar lo contrario sería afirmar que esta porción bíblica nos está hablando de alguien que falla en su fe, que falla en su caminar con Dios y entonces es echado al fuego para ser destruido por mal árbol y por rendir mal fruto. No está hablando de este árbol, sino un árbol que nunca fue buen árbol, que dijo ser buen árbol, que dijo dar buen fruto, pero nunca sucedió tal cosa. De ese tipo de árbol está hablando. Cualquier creyente, y mayormente aquel que dice ser portador de la verdad de Dios, tiene que ser congruente con esa verdad, si verdaderamente es un creyente. Si verdaderamente dice haber venido de muerte a vida, debe dejar de oler a muerto. Debe de oler a vida. Debe dejar de parecer calavérico zombie y debe parecer un árbol frondoso que a su momento reflejará la obra de Dios en su carácter como fruto del Espíritu de Dios. Yo le he insistido más de una vez, hermano, y no me voy a cansar de decírselo, porque es la verdad a la que nos instruye la Biblia. Lo que Gálatas dice es que usted y yo no podemos decir, es que aguántenme, sí soy bien gruñón, pero es que ese es el carácter que Dios me dio. No. Esa es nuestra herencia pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, gritando a voz abierta, soy pecador. Lo que Dios hace es entregar un nuevo carácter, una nueva naturaleza, donde aún el más gruñón de los gruñones tiene la capacidad, no por sus fuerzas, sino por la obra del Espíritu en él, de volverse el más dócil amigo de todos los niños. No estoy hablando de un personaje famoso. Pero hermano, por muy feo que sea, por muy malo que sea, por muy impaciente que sea, cuando nos sometemos a la obra del Espíritu Santo de Dios que viene a morar en aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, ese carácter es moldeado a la semejanza de Cristo. Tal vez ni se va a dar cuenta cuando diga, órale, ya no soy el mismo.
Ahora sí me puedo ir a misioneros de verano y trabajar con niños, ya soy paciente. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de observar cuidadosamente en cuanto a la falsa enseñanza también. Así como nuestro carácter es moldeado, como esto evidencia lo que sucede en nuestras vidas, en otros, y voy a ser muy claro aquí, ya estamos terminando, hermanos, en otros tenemos la responsabilidad, mayormente en contexto de aquellos que profesan, de aquellos que enuncian palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de ser cuidadosos, de observar cuidadosamente, de poder discernir, de poder juzgar. Recuerda cuando hablamos en el capítulo 7 al principio acerca de juzgar a los demás, no es una prohibición de juicio. A lo que está apelando Jesús en esta enseñanza es a la hipocresía. Está diciendo, siempre y cuando dejes tu hipocresía, tienes la responsabilidad de juzgar entre los creyentes. Tienes la responsabilidad de juzgar en esta enseñanza, que sea fiel a lo que Dios ha revelado en la Escritura. La responsabilidad de observar cuidadosamente. El verbo que se usa aquí, conoceréis, es la traducción de un verbo compuesto en griego que significa observar con cuidado y reconocer o conocer plenamente. La responsabilidad para evitar el engaño de los falsos profetas recae sobre usted y sobre mí, sobre el creyente, que puede aprender a reconocer o discernir o juzgar por su fruto, sea en carácter, obras o enseñanza, si ese es verdaderamente un fiel maestro de la Escritura o es un pseudo maestro o es un pseudo profeta. Ahora, no quiere decir que se va a convertir usted en un inspector y que cada domingo usted va a venir, se va a sentar y va a estar observando al hermano Samuel y cada palabra que le parezca rara la va a anotar y después va a llegar a su casa y le va a decir, hermano, dijo esto, dijo esto, dijo esto, dijo esto, dijo esto y quiero pedir cuentas de esto porque yo estuve juzgando su enseñanza. No se trata de eso. ¿Qué es lo que dijimos primero? Es conocer la verdad, seguir la verdad, estar firmes, fundamentados en la verdad. Y entonces Dios mismo, por esta verdad presente en nuestras vidas, nos va a dar el entendimiento para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y va a saltar a la luz inmediatamente cuando alguien diga o enseñe algo que no es conforme a la verdad de la Escritura. De lo contrario, usted va a estar, amén, amén, amén. Cuidado. Atendamos a la advertencia, observemos cuidadosamente, aprendamos a la luz de la verdad a discernir entre la verdad y la mentira. Y termina Jesús diciéndoles en el versículo 19 y 20, todo árbol que no da buen fruto, y esta es la sentencia al falso profeta, al falso maestro, es cortado y echado en el fuego. Dijo Juan al principio de su proclamación, el hacha ya fue puesta. El mal árbol sería cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una vez que reconocimos la planta, ya no nos pueden timar que este es un jengibre y no un manzano. No vamos a estar esperando que dé fresas y orando con toda fe que dé fresas. ¿Por qué no va a dar fresas? Porque no es una fresa. Una vez que conocimos también el mal árbol, no es conveniente tomar de su fruto. No es conveniente permanecer bajo su enseñanza. No es conveniente resguardarnos bajo su sombra. Y aún ni siquiera es digno de mantener de este lado de nuestro cerco. Está usando suelo que puede ser usado por otro buen árbol. Y Jesús considera así la importancia de desechar del mal árbol que produce mal fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿No está hablando de un árbol que presentó buen fruto y que en un momento no fue agradable al Señor y entonces decidió echarlo al fuego? Y esto por su incapacidad de producir buen fruto. No está hablando de creyentes que una vez venidos al Evangelio presentaron buen fruto, después dejaron de dar fruto o dieron mal fruto. Está hablando de un mal árbol, de una mata sin vida que evidentemente necesita primero de vida para poder dar fruto de vida. Y quiero enfatizarle en esto.
si su vida no da evidencias, si su carácter no manifiesta fruto de vida, hoy el Señor le llama a rendir sus pecados delante de Él y a creer que Él es suficiente para perdonar esos pecados, implantar vida en su corazón y en su momento evidenciar esa vida con fruto que diga, este ha recibido vida, este es buen árbol, este da buen fruto. En el aspecto del contexto en el que estamos, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no es piadoso, alguien que no es justo, alguien que no ha venido a ser justo por la justicia de Cristo, no puede dar fruto de justicia, no puede dar evidencia de piedad. Lo que mostrará ser una aparente piedad, lo que mostrará ser una aparente justicia, pero dice la porción bíblica que por dentro es un lobo que está vestido de oveja, pero es un lobo rapaz, que no tiene intención de venir a la verdad. Tiene intención de manipular la verdad para decirle, ovejita, ovejita, y comerle. Estaba un día, y con esta ilustración quiero mencionarle cuál es este último punto. Estaba un día en una reunión, no sé si decirle que era de pastores, pero ya le dije que era de pastores. Y me escribió mi amigo Gobet, y dijo, ¿dónde andas? ¿Cómo andas? Seguido me pregunta esto, y tengo que ser sincero con él. No nomás pregunta para ser chismoso, hay una dinámica con él que procuramos ser sinceros en cuanto a nuestro andar, y me pregunta, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Y le digo, en una reunión de pastores, así, así. ¿Y qué tal? Y le comenté lo que estaba sucediendo en la situación, y por esa razón no estaba atento. Déjeme le cuento lo que estaba sucediendo. Un hombre con título mínimo verbal de pastor se paró en el púlpito y empezó a hablar que él había escuchado esto y que Dios le había hablado por mensajes de texto. Cuando le conté eso a mi amigo Bet, ¿sabe cuál fue su respuesta inmediata? Él me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Dijo, salte de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Hermanos, este es el último aspecto. Si Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, no tenemos ninguna necesidad. No es sano ni conveniente que estemos bajo la enseñanza de algo que nos está alejando de la verdad. Y en el momento que Dios nos dé el discernimiento de identificar entre algo que dice ser verdad, pero que es mentira, hermanos, la respuesta de mi amigo Bet debe resonarle en su cabeza. ¿Qué estás haciendo ahí? Sal de ahí. ¿Qué estás haciendo viendo eso? ¿Qué estás haciendo escuchando eso? Sal, deja de escuchar eso, deja de aprender de tal persona porque te está alejando de la verdad o está generando confusión en tu mente, en tu corazón. Entonces mejor ve en la intimidad, habla con el Señor, ora a Él, lee la Escritura y refúgiate en su verdad, y sigue en su verdad y permanece en la verdad. A esos llamados falsos profetas Dios los desecha. No son dignos de permanecer haciendo daño entre los suyos, porque nosotros habíamos de permanecer bajo la enseñanza e influencia de un falso maestro. Peligro, hermanos, peligro. Atendamos a la advertencia, seamos sabios para discernir con todo cuidado y alejarnos de toda enseñanza contraria a la verdad de Dios, aunque esté muy bonita la iglesia, aunque sea muy cómodo. Si un día Fuente de Gracia comienza a enseñarle algo que no es la verdad de Dios revelada en la Escritura, tiene toda la responsabilidad, mayormente el varón de casa, de llevarse a su familia a un lugar donde le sea sanamente enseñado. Me atrevo a decir que estamos procurando enseñarle sanamente en la Escritura, si es que no se vaya a ir, por favor. Pero si un día usted en Fuente de Gracia, por no poner nombre a ninguna otra iglesia, si un día en Fuente de Gracia alguien se para aquí y habla disparates, una, otra, y esto se vuelve una constante enseñanza en la iglesia, yo le diría al varón, salte de ahí huyendo, llévate a tu familia, resguárdala, cuídala, pon atención a la advertencia y guárdate de los malos profetas. Hay muchas llamadas iglesias tras estas supuestas verdades. Hay muchos movimientos con el título de evangélicos, cristianos o como usted quiera llamarle, que están alejando a los hombres de la verdad del evangelio. Están vacunando contra el evangelio a las personas, y cuando uno llega a hablarles el evangelio de gracia, de perdón, de misericordia, ellos dicen, yo no quiero querer más porque fui abusado, porque fui maltratado, porque me robaron, porque me timaron, porque me dijeron cosas que después resultaron ser una completa mentira. ¿Qué tendríamos que hacer entonces, hermanos?
así como creer en la verdad, proclamar con diligencia la verdad que nos ha sido entregada. Que los hombres, por la obra del Espíritu, puedan quitar la venda de sus ojos, venir a la verdad que trae salvación, venir a la verdad que trae libertad y glorificar a Dios así. Pero también es una responsabilidad que mientras anunciamos esta verdad, nuestro carácter evidencie frutos de la verdad que existe en nuestros corazones. Termino con esta cita, este par de citas. Así que por sus frutos los conoceréis. El buen fruto nunca puede esperarse de un mal hombre, como no se puede esperar una cosa limpia, de una inmunda. Debe ser tenido por buen fruto de un árbol lo que este árbol produce natural, abundante y constante. Al árbol como al hombre no se le conoce por un acto particular. Un día mostró que era bueno, creo que es bueno. No, sino por el curso y tenor de toda una conducta, porque se muestra consecuente a la verdad del Evangelio que ha creído no una sola vez, sino todas las veces en su vida. Y dice Matthew Henry, Dios pone sus tesoros en vasos de barro, pero no en vasos inmundos. Por los frutos de sus enseñanzas, ¿a dónde tienden estas? ¿Qué sentimientos despiertan y a qué prácticas conducen en los que las acogen? Si la doctrina es de Dios, tendrá a promover piedad genuina, humildad, caridad, santidad y amor, junto con otras gracias cristianas. Pero si por el contrario las doctrinas que estos profetas predican manifiestan una clara tendencia a suscitar en la gente el orgullo, la mundanalidad, las contiendas, las injusticias o la falta de amor, y hacen que los hombres no se avengan a someterse a las reglas escritas del angosto camino, podemos concluir que esta persuasión no procede de aquel que os ha llamado